Ahora sí, Estefano. Perfecto. Ahora comenzamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación en este tercer webinar precurso de neuroepidemiología. Este curso es el tercero de una serie de webinares que hemos estado realizando desde enero, justamente para promocionar un curso latinoamericano sobre neuroepidemiología que se realizará en mayo en la selva del Perú. Durante el curso, del transcurso de este webinar, publicaremos un poco de información sobre el curso en el chat, un link en donde pueden entrar para poder registrarse e identificar más información. Antes de comenzar, quería agradecer a nuestros tres panelistas que nos hablarán sobre la epilepsia en Latinoamérica. Eh, y antes de comenzar, quería dar unas pequeñas reglas. Prácticamente todo lo que son las preguntas las realizaremos al final del webinar. Sin embargo, existe una casilla de preguntas y respuestas donde pueden ir ingresando sus preguntas y procederemos al final de todo el webinar a responderlas. Eh, bueno, empecemos con este webinar sobre epilepsias. Empezaremos con la doctora Brenda Llagante. La doctora Brenda, ella es jefa del Servicio de Neurociencias del Hospital El Cruce en Argentina. Es investigadora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias de Argentina, coordinadora de la Diplomatura Superior en Epilepsia, directora de la carrera de especialista en epilepsia, Universidad Arturo Gaureche de Buenos Aires, Argentina, y secretaria de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su participación en este webinar y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por esta invitación y voy a dar comienzo a mi presentación. A ver, vamos a compartirla. ¿Ahí se ve bien? Sí, podemos verla, solo Ah, faltaría... Sí, sí, no ponela en ahí modo está, presentación. perfecto, Excelente. Ahora sí. perfecto. Ahora sí, voy a ocultar el panel de control y ya estamos. Bueno, entonces... muchísimas gracias, la verdad que agradezco sobre todo a Arturo Carpio la invitación para participar de este precurso del curso latinoamericano de neuroepidemiología, que sé que con muchísimo esfuerzo están organizándolo con el doctor Carlos Quetzoyán. Así que el tema a tratar va a ser epilepsias farmacoresistentes, del fracaso farmacológico a nuevas oportunidades terapéuticas. Ahí está. Bueno, durante esta presentación vamos a intentar recorrer un poco un algoritmo clínico, primero confirmar la farmacoresistencia con la definición del IAILAE, luego caracterizar el tipo de epilepsia y recién después elegir las terapias con intención clara. Fármacos nuevos cuando corresponde, cirugía cuando es factible, la neuromodulación cuando vemos que la red puede no ser resecable y la dieta cetogénica como una intervención metabólica. La idea es que al terminar nos quede claro que no solo qué es lo que existe, sino cómo deberíamos decidir la opción más lógica para cada uno de nuestros pacientes. Entonces vamos a pasar a la definición de la ILAE de farmacoresistencia.
En el 2010, la ILAE estableció como definición que la farmacoresistencia se define luego de que se fracasó con dos esquemas terapéuticos adecuados y bien tolerados. Y sabemos que a pesar, como vemos en este gráfico, que desde principios de siglo hasta la actualidad ha habido una escalada de producción de fármacos antiepilépticos y mucho más en los últimos 20 años, pero a pesar de esa gran escalada de medicamentos, la farmacoresistencia sigue siendo la misma, entre un 30 y un 40% de los pacientes siguen siendo refractaria. Y por más que nosotros vayamos agregando un fármaco más después del segundo fármaco, el tercer fármaco ya tenemos una posibilidad de entre un 4 y un 5% de tener respuesta. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿esta refractariedad es real? ¿El síndrome está bien clasificado? ¿Los fármacos fueron apropiados para este síndrome? ¿Hubo dosis y tiempo suficiente de prueba? ¿Hay adherencia al tratamiento? Entonces, esto es clave para ver si realmente nuestro paciente es refractario. Em, y una vez que nosotros confirmamos esta farmacoresistencia, ahí nos cambia el objetivo del tratamiento, ¿sí? Em, por un lado, tenemos que estratificar, porque no es lo mismo una epilepsia que es focal y es estructural y es potencialmente quirúrgica que un paciente que tiene una red multifocal o una epilepsia genética. Entre este 30 o 40% de los pacientes con epilepsia que evolucionan hasta este estadio, la verdad que el impacto que tienen no solo son las crisis, es la cognición, es la salud mental, son las lesiones, es la mortalidad que tienen estos pacientes. En este momento de que uno dice es refractario, sostener y seguir intentando con fármacos, la verdad que no tiene sentido. Y esto son publicaciones de nuestro grupo en lo que hemos trabajado mucho sobre cognición y sobre trastornos psiquiátricos, sobre todo ansiedad y depresión, que es una comorbilidad frecuente de los pacientes con epilepsia refractaria. Pero la ciencia, por suerte, nos sigue brindando opciones. Y en los últimos años tenemos algunos fármacos que que tienen un cambio de paradigma, ¿no? El cenobamato, que en pocos meses, la verdad que todavía nosotros no tenemos experiencia, llega en pocos meses a Argentina. Creemos que representa una nueva generación de antiepilépticos, ¿sí? Porque tiene un mecanismo dual único. Por un lado, bloquea selectivamente los canales de sodio y por otro, modula positivamente los receptores GABAérgicos. Es una herramienta potente en epilepsia focal refractaria, ¿sí? Los ensayos, la experiencia en vida real nos están mostrando que hay reducción relevante de la frecuencia de crisis. Pero por más que tengamos este tipo de opción, lo que no tenemos que perder en vista es que si es una epilepsia focal y es potencialmente quirúrgica, tenemos que ir para ese lado. Podemos usarlo en el mientras tanto, el paciente se estudia para la posibilidad de una cirugía, pero no retrasar una opción que uno sabe que puede ser curativa. Y lo otro que tenemos que tener en mente con esta nueva medicación es que la titulación tiene que ser muy lenta por el riesgo grave de un síndrome de Dres. Después, por otro lado, tenemos otros fármacos como la fenfluramina y el cannabidiol. Yo la verdad que no tengo experiencia con la fenfluramina porque soy neuróloga de adultos, sí hay experiencia entre los neuropediatras. Eh, y lo que se sabe que esta medicación es un agonista serotoninérgico que estimula la actividad GABAérgica. Ahí me parece alguien que está con sonido. Si se puede silenciar. Y entonces, Ya lo silencié, Brenda. gracias. Entonces, este tipo de fármacos se elige en pacientes que tienen
sobre todo epilepsias del neurodesarrollo, ¿sí? Porque el target acá no es un foco resecable como recién les hablaba, sino que es una red global hiperexcitable. Y esta, la fenfluramina, la verdad que mostró eficacia en ensayos controlados, mayor incluso que el estiripentol, el topiramato y el clobazam, que son fármacos que se venían usando con mayor eficacia que otros en este tipo de patologías. Y tenemos el cannabidiol, ¿sí? El cannabidiol purificado, que tiene una evidencia demostrada y está autorizada su uso en el síndrome de Dravet, en el Lennox-Gastaut y en la esclerosis tuberosa. Pero también hay publicaciones sobre la eficacia del cannabidiol en epilepsias focales farmacoresistentes y con buena tolerabilidad. En la práctica debemos recordar que con el uso, con el clobazam, aumenta la eficacia, pero también aumentan los efectos adversos como la sedación. Em, y con el valproato, el otro efecto adverso que uno tiene que controlar es el aumento de las transaminasas, porque también tiene metabolismo hepático y puede ser hepatotóxica sumada al ácido valproico. Nuestro grupo, la verdad que liderado por la doctora Silvia Cochen, tiene bastante experiencia en el uso del cannabis para las epilepsias focales refractarias que pensamos que no son candidatas a la cirugía y hemos realizado trabajos en los cuales se usó el cannabis para epilepsia refractaria y se evaluó no solo la eficacia, que la verdad que fue bastante eficaz, sino también los efectos, si tenían efectos psiquiátricos, que lo que mostró es que mejoraba los cuadros de ansiedad y de depresión en parte por la mejoría clínica de la epilepsia, pero per se también había una mejora en el estado anímico. Y por otro lado, el no impacto en lo que tiene que ver los aspectos cognitivos, que siempre es un ruido que tienen muchos profesionales en el momento de usar el cannabis, y el miedo del impacto sobre el aspecto cognitivo. Entonces, ¿cuándo uno diría que habría que derivar a un paciente para la cirugía de la epilepsia? La ILAE lo que recomienda es referir a los pacientes para evaluación quirúrgica tras el fracaso de dos fármacos antiepilépticos usados en dosis apropiadas y con indicación apropiada. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que el tiempo promedio entre el inicio de la epilepsia y la referencia para la valoración quirúrgica es larguísima, mucho más en adultos que en niños, ¿sí? En adultos llega hasta 20 años, hay publicaciones que nos muestran esto, y en niños, por suerte, cada vez hay una mayor tendencia a la indicación quirúrgica, pero hay un promedio de 5 años de retraso. Y del total de pacientes que son elegibles para cirugía, que son el 40%, solo el 1% es referido anualmente para evaluación quirúrgica. Y eso la verdad que es una, un impacto terrible en la calidad de vida de los pacientes que siguen teniendo una epilepsia resistente, ¿sí? Es un deterioro en la calidad de vida, en la suma de efectos adversos farmacológicos, una peoría en el estatus cognitivo, perdón. Y este metaanálisis que yo les quería mostrar acá, en el 2018 hicieron un estudio sobre 1.800 pacientes, hicieron dos ramas, una en las cuales son todos con farmacoresistencia, se indicó cirugía de la epilepsia, y en otras que siguieron con tratamiento médico. Y lo que mostraron es que era una probabilidad de libertad de crisis en el 50% de los pacientes que iban a cirugía y solo en el 15% de los pacientes que seguían en tratamiento quirúrgico, en tratamiento médico, por lo cual esto nos demuestra que la indicación quirúrgica puede ser curativa y puede mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué objetivo tiene la cirugía de la epilepsia? Tiene como objetivo eliminar o disminuir las crisis de epilepsia sin producir daños o déficits al paciente o minimizar el riesgo de daño, ¿sí?
Y las guías internacionales son muy claras en esto que los pacientes tienen que ser evaluados por equipos multidisciplinarios que integren epileptólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos, neuropsicólogos, especialistas en salud mental. Y en América Latina nosotros contamos con este tipo de centros incluso en hospitales públicos. Pero la realidad es que no todos los pacientes tienen fácil acceso a estos centros y lo que nos refuerza la indicación de detectarlos rápidamente y derivarlos rápidamente, porque ya una vez que uno los reconoce y los deriva, también tienen un largo proceso para ser estudiados. Entonces, la fase uno del estudio de los pacientes que son candidatos a cirugía incluyen la realización, primero, la evaluación por un neurólogo especializado en epilepsia, la realización de video EG, de resonancia, de estudios funcionales cuando son necesarios, de valoraciones neuropsicológicas. Una vez que tenemos todos estos estudios, se realiza la reunión multidisciplinaria y se decide si es o no candidato a cirugía. Muchas veces con la primer fase no invasiva y hay un alto porcentaje de pacientes que es así, sobre todo, por ejemplo, pacientes con esclerosis hipocampal, y uno dice, bueno, concuerdan todos los estudios, es candidato a cirugía, se puede avanzar en una cirugía. Cuando con estos datos la información no es suficiente para definir con seguridad la zona epileptógena o las áreas funcionales, uno tiene que pasar a una fase 2 de estudios invasivos, que fundamentalmente los estudios invasivos hoy por hoy consisten en la estereoelectroencefalografía. Y en algunos centros que cuentan con esta posibilidad de CG, y lo vamos a ver un poquito más adelante, también se puede hacer como un tratamiento mínimamente invasivo con la estéreo G a través de la radiofrecuencia. Y eso lo vamos a ver ahora en breve. Entonces, lo que yo les decía recién, si identificamos la zona epileptógena y es posible la resección, podemos ir directamente a la cirugía resectiva, que es cirugía a cielo abierto, ¿sí? El objetivo es eliminar, resecar la zona epileptógena y tiene muy baja mortalidad, menos del 0,5% y muy baja morbilidad también. Pero puede pasar un segundo escenario, que identificamos la zona epileptógena, pero definimos que no es posible su resección. ¿Por qué? O porque está en zona elocuente, porque hay varios focos, porque el paciente tiene miedo y decide no operarse, o porque no identificamos en absoluto la zona epileptógena. Entonces también tenemos opciones dentro de lo que son las cirugías de la epilepsia. Tenemos el extremo, digamos, como más grave o más catastrófica, cirugías de tipo desconectivas o paliativas, que son para epilepsias hemisféricas, síndrome de Rasmussen, hemimegalencephalias, que los ejemplos como más característicos son o la callosotomía o la hemisferotomía. Y en el medio tenemos algo que yo les mencionaba recién, las cirugías que son mínimamente invasivas, como la termocoagulación por radiofrecuencia. Eso hay varios centros en Latinoamérica y en Argentina que lo están haciendo, ¿sí? A través de la CEG se termocoagula, eso nos permite, por un lado, comprobar que la zona epileptógena fue la correcta, porque si el paciente queda libre de crisis, identificamos muy bien la zona correcta y a veces queda libre de crisis por un tiempo y después vuelve a tener crisis y uno dice, bueno, no se terminó de resecar o de termocoagular toda la red, pero sí estamos en la red porque por un tiempo dejó de tener crisis. Entonces, estas opciones de cirugía van a permitir mejorar, en algunos casos curar a los pacientes y en otros mejorar la calidad de vida. Entonces, ya hablamos de las ablaciones mínimamente invasivas, de las cirugías desconectivas y ahora vamos a pasar a la neuromodulación, ¿sí? Que
es una opción de tratamiento menos invasiva que algunas de las cirugías y que nos van a permitir no dejar al paciente libre de crisis, pero sí mejorar la calidad de vida, reducir la duración, la intensidad de las crisis, la necesidad de tanta medicación y tanto los costos directos e indirectos del tratamiento por la mejoría de las crisis que presentan los pacientes. Y entonces, dentro de las neuromodulaciones tenemos tres estrategias actuales. El estimulador vagal, que es el que más, mayor experiencia hay, porque es el que primero salió de los neuromoduladores, que logra una reducción del 50% aproximada de las crisis en la mitad de los pacientes y con un efecto que es acumulativo a largo plazo. No requiere cirugía intracerebral. Este es el dibujo. Acá se coloca un marcapaso subcutáneo y el sistema va adherido al nervio vago y a través de estímulos que se hacen cada 5 minutos, esto lo que intenta es generar una inhibición de las descargas a través de la estimulación del nervio vago, ¿sí? Los efectos adversos, la verdad que son bastante tolerables, disfonía, tos, y por otro lado se está describiendo un efecto neuroprotector del nervio vago, del estimulador vagal, perdón. Después tenemos la neuroestimulación responsiva, ¿sí? Es un dispositivo que nosotros no contamos aún en nuestro medio y funciona como un sistema cerrado. Lo que hace es, detecta, se coloca también, este es el sistema, se coloca con un electrodo intracerebral y lo que hace en el foco, si uno tiene una hipótesis de dónde es la epilepsia, es un foco profundo que en general no puede ser resecado, a veces es más de un foco, a veces son dos focos, y lo que hace es, a nivel de ese foco, em, la descarga interrumpe la actividad paroxística y la tasa de respuesta de este tipo de sistema a largo plazo está entre el 60 y 65%. Entonces la indicación son esas epilepsias focales que tienen uno o dos focos bien identificados y que no se puede avanzar en una cirugía, que no son resecables. Y además, lo otro que permite es registrar crónicamente la actividad eléctrica de esos focos y ver la cantidad de crisis, y por lo menos crisis eléctricas que va teniendo, y con el tiempo ver si eso se reduce. Y lo último es la estimulación cerebral profunda, ¿sí? Que esto sí contamos con en nuestros medios, está mucho más que el RNS, que tiene una mejor tasa de respuesta incluso de hasta casi el 70%. Cada vez hay más experiencia con la estimulación cerebral profunda. El target es principalmente el núcleo anterior del tálamo y actúa modulando redes epileptogénicas mucho más amplias. Eh, es especialmente útil en aquellas epilepsias que son focales bilaterales, por ejemplo, esclerosis hipocampal bilateral, o que están mal localizadas, y esto sí implica una cirugía intracerebral y una programación especializada. Esto es la colocación, ¿sí?, de los DBS en ambos tálamos, en el núcleo anterior del tálamo. Y después tenemos la dieta cetogénica, ¿sí? Cambiamos como de visión acá en este tipo de terapia, porque es una terapia metabólica que tiene una base fisiopatológica muy sólida, actúa disminuyendo la excitabilidad y optimizando el metabolismo neuronal. La evidencia muestra un beneficio muy significativo frente a los tratamientos estándar, sobre todo en pediatría. Eh, es, eh, es bastante eficaz en síndromes genéticos como el Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut, algunas canalopatías, el GLUT1, algunos West. Y en adultos es más
estamos teniendo cada vez más experiencia a nivel mundial, hay cada vez más experiencia. El problema es que tiene que tener una implementación muy estructurado, un seguimiento muy cercano en un equipo multidisciplinario y sobre todo con un neurólogo y un nutricionista. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos en los adultos es no solo si funciona, porque hay dietas que están modificadas y que han mostrado cierta eficacia, sino si el paciente la va a poder sostener, ¿no? Porque los desafíos en los adultos son muy concretos, por los hábitos que ya tiene, por los costos, por la estructura familiar y lo que lo que implica llevar adelante esa dieta, porque eso lo tiene que mantener en la casa y en el trabajo si el paciente trabaja, y ver si es posible que se sostenga en el tiempo. Para indicar una dieta es fundamental que el neurólogo y el nutricionista evalúen si es viable y si pueden construir un sistema de apoyo, ¿sí? Sin eso, no es que va a fallar la dieta, va a fallar la implementación de esta dieta. Y entonces, una vez que confirmamos entonces la farmacoresistencia, el siguiente paso recomendado por todas las guías es la evaluación especializada cuando esté disponible, ¿sí? Entonces, si a partir de los resultados de fase 1 o fase 2 se define que hay una zona resecable, se prioriza que el paciente avance a una cirugía, ¿sí? De tipo resectiva. Si no es resecable, tenemos otras opciones. Eh, y esto va a depender en parte del acceso que se tenga a los diferentes métodos y de qué tipo de paciente tenemos enfrente. Tenemos que ver si el objetivo es limitar la propagación de la epilepsia, o sea, en esas epilepsias que son tan catastróficas, en vez de ser una cirugía resectiva, va a ser una cirugía de tipo paliativa, las desconexiones, las callosotomías. Si podemos actuar sobre focos profundos, pero que no son resecables, la neuromodulación es una opción. El estimulador vagal, el DBS, tal vez con más experiencia y mejor accesibilidad, el RNS. Y siempre la dieta la tenemos que tener en mente porque al margen que uno haga la cirugía o que el paciente esté con un dispositivo de neuromodulación, la dieta puede ser un adyuvante en todo esto, ¿sí? Hoy por hoy no es que se decide también por una sola terapia y nos quedamos con esa. Fue a cirugía y no podemos pensar otra cosa, ¿no? A veces hay pacientes que van a cirugía y el agregado de la dieta o a veces el agregado de una neuromodulación mejora inclusive más el pronóstico de ese paciente. Entonces, tenemos opciones, tenemos varias opciones. Tenemos que pensar que no se nos tiene que acabar en la farmacología, en los fármacos. Si a dos fármacos no respondió, no cristalizarnos en el tratamiento. Podemos tener opciones, como hoy yo les mostré, hay opciones nuevas como el cenobamato, el cannabis, que no es tan nuevo, en realidad es bastante antiguo, pero hoy por hoy se está usando muchísimo más. Y tenemos otras opciones como la dieta, la neuromodulación o tratamientos de tipo paliativo. Como mensaje final, que el fracaso farmacológico no tiene que ser para nuestros pacientes el final del camino, sino el momento en que tenemos que pensar que podemos tener otra estrategia terapéutica. Tenemos que reconocer precozmente esta farmacoresistencia y proactivamente intentar qué otro tipo de alternativas tenemos para cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto quería mostrarles una foto que es un orgullo para nosotros en nuestro hospital público, la unidad de video EG, doctor Patrick Jovel, que es nuestro mentor, y este es nuestro equipo de trabajo.
la doctora Cochen es la vicedirectora de nuestra unidad de investigación, que es la ENIS y que depende del CONICET, y todo esto somos los integrantes con muchos fellows y becantes y becarios, hay epileptólogos de adultos y de niños, neurocirujanos, neuropsicología, bioingenieros. Esto es lo que hacemos mucho, que hoy lo mencionaron al inicio. Nosotros tratamos de tener mucha formación académica para los que se quieran formar en epilepsia, y muchísimas gracias a todos por escucharme. A ver, ahora me pongo, ya está. Muchas gracias, doctora, por su interesante presentación. Y Eh, cumplí con los tiempos. y cumplió con los tiempos, sí, exacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Eh, Ahora, bueno, solo quería hacerles recordar que si tienen alguna pregunta para la doctora Yagante, pueden proceder a hacer las preguntas en el botón de preguntas y respuestas y las responderemos al final del webinar. Ahora pasamos a la segunda ponencia. Presento al doctor Arturo Carpio. Él es neurólogo del Hospital Santa Inés en Cuenca, Ecuador, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, es investigador asociado del Sergitsky Center de la Universidad de Columbia de Nueva York en Estados Unidos, académico de número de la Academia Ecuatoriana de Medicina y es autor de más de 150 publicaciones, la mayoría en revistas indexadas. Doctor Carpio, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefano. Buenas tardes con todos y con todas. Realmente es para mí un verdadero privilegio poder compartir estas experiencias con un auditorio tan selecto de varios países latinoamericanos. Y es también para mí un privilegio compartir esta actividad académica con dos distinguidos colegas expositores, la doctora Brenda, que la acaban de escuchar, y luego vendrá el doctor Pérez Poveda. Bien, a ver, a ver, a ver, perdón, ah, tengo un, bien, ahí sí, sí están, sí se ve ahí. Sí, Sí, perfecto. sí, Muy bien. Arturo, Bien, falta. vamos a abordar un tema que es muy interesante, muy importante, sobre la primera crisis en, en cuanto en adultos y su diagnóstico y tratamiento. Decía, pues este es un tema muy importante que deriva demasiada controversia, como van a ver ustedes, y a pesar de la importancia del tema, es un tanto minimizado y subestimado en las reuniones científicas. Y se debe a que precisamente hay controversia en el tema, no hay conceptos todavía bien aceptados, y eso es lo que vamos a ver. Bien, este es el contenido que vamos a tener. Como ustedes saben, pues la epilepsia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existe en 50 70 millones de personas de todas las edades en el mundo, y la mayoría de ellas están en estos países que están aquí en el sur del mundo, que es los países subdesarrollados. Em, el 8 el 8 al 10% de la población presenta una primera crisis a lo largo de su vida, es una cifra muy alta, ¿no? Pero a su vez el riesgo de desarrollar epilepsia a lo largo de la vida es del 3%. Y aquí viene una frase icónica en la epileptología, que es del doctor Hauser, uno de los padres de la neuroepidemiología en epilepsia, que dice, si bien todos los pacientes con epilepsia experimentan crisis epilépticas, no todas las personas con crisis epilépticas tienen epilepsia.
Este es el mensaje que voy a tratar de transmitir a ustedes a través de esta presentación. Bien, la pérdida transitoria de la conciencia constituye el 2 al 3% de las consultas de toda emergencia hospitalaria. Y más del 90% de estos episodios corresponden a crisis epilépticas, a síncope o a crisis psicógenas. Y el 24% de este 90% a su vez corresponde a una primera crisis epiléptica. Entonces, fíjense ustedes la importancia del tema. Esto es del pan de cada día en los servicios de emergencias de los hospitales. Desafortunadamente, hay una alta frecuencia de diagnóstico erróneo. La cifra del 20 a 30% de diagnósticos equivocados es de un hospital londinense, el famoso Hospital Queen Square de Londres, en el que remitieron pacientes desde emergencias a ellos, al servicio de epilepsia, y entre el 20 y 30% fueron diagnósticos equivocados. No fueron primera crisis, fueron o síncopes o fueron crisis psicógenas. Entonces, miren la importancia de hacer un buen diagnóstico. ¿Y de qué depende eso? En primer lugar, de algo muy simple. No se necesita inteligencia artificial para hacer el diagnóstico de esto. Sí, la correcta evaluación de una primera crisis se basa principalmente en la historia clínica, pero con ayuda de un testigo. El paciente está inconsciente, no puede dar los síntomas y en menor medida del examen físico, pero un testigo es clave y fundamental. Vamos a hablar sobre en qué términos nos entendemos. Tenemos que usar un lenguaje común para entendernos y para hacer investigación, o sea, definir términos. Y dentro de la definición de términos es sumamente importante la diferencia entre definición conceptual versus operativa. La conceptual es el concepto, la abstracción del concepto, ¿no? En tanto que la operativa es ya lo que se utiliza en la práctica clínica para medir ese evento, ¿no? Vamos a ver justamente eso. La crisis epiléptica, a ver, es una manifestación transitoria con signos y síntomas debido a una actividad anormal, excesiva y sincrónica de neuronas cerebrales. Esa es la definición conceptual. En tanto que epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición perdurable. Esto es importante, lo destacado en azul, porque se podría decir también una predisposición genética, podría decirse, ¿no? Pero esto está en la definición de epilepsia, la última publicada en el año 17 y aceptada por la ILAE, de una predisposición perdurable de generar crisis. En consecuencia, con las consecuencias neurológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que ya conocemos y que algo también se refirió la doctora Brenda. Esta definición requiere la ocurrencia de más de una crisis epiléptica. O sea, una sola crisis o más o varias en 24 horas no es epilepsia, tiene que ser más de una crisis más allá de las 24 horas. Este era el concepto antiguo, pero a partir del 17, la LESE cambió esta definición y permitió un diagnóstico operativo, o sea, práctico, de la epilepsia después de una sola crisis no provocada. Mucho ojo en lo que dice no provocada. Luego me haré entender por qué enfatizo en crisis no provocada, basándose en riesgo de recurrencia de cada individuo. O sea, el cambio es el siguiente. A ver. Ya. La epilepsia es una enfermedad del cerebro definida en las siguientes condiciones. Este concepto antiguo que acabo de mencionar, hasta antes del 2017, que es por lo menos dos crisis no provocadas que ocurren en un lapso mayor de 24 horas. Ese era lo clásico. Pero ahora una crisis es una crisis provoca, una sola. Y la probabilidad de una nueva crisis, pero con un riesgo mayor a la recurrencia de crisis de de al menos del 60%, que ocurran dentro de los siguientes 10 años. Esto es complicado, porque para hacer estudios de incidencia, por ejemplo, habría que esperar 10 años. Pero bueno, en todo caso, esta es lo que se adicionó en base a los estudios del doctor Hauser, que ven aquí en esta gráfica. La curva de aquí abajo, en estas curvas de Kaplan-Meier, ven la recurrencia de primera crisis, o sea, presentación de una primera crisis que no es de epilepsia. Y acá arriba
ven la recurrencia de una segunda crisis y de una tercera crisis. Y está señalado con esta flecha roja que es el 60% ocurre a los 6, 12 meses. Cierto tipo de patologías, concretamente enfermedades cerebrovasculares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay una crisis que ya se ha demostrado que tiene el 60% de riesgo de recurrencia, ya entra al concepto de definición de epilepsia. Esto es un poco complejo, pero así está en las recomendaciones de la ILAE. Y tercero, es el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Por ejemplo, si un paciente viene por primera vez y tiene epilepsias, tiene un síndrome que probablemente es genético, ¿no es cierto? De crisis juvenil con epilepsia, con ausencias, así sea una primera vez, ya se le cataloga como epilepsia y no hace falta que haya recurrencia. Estas son las definiciones operativas de epilepsia. Y aquí está, en cambio, la clasificación operativa. No voy a entrar en este detalle, ya todos ustedes lo conocen muy bien. Arriba está el tipo de crisis, que es de inicio focal, generalizado, desconocido. Y luego el tipo de epilepsias también en focal, generalizada, combinadas los dos y desconocida. Y acá las etiologías: estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune y desconocida. Y todo esto a su vez se puede armar los síndromes, que bueno, no es motivo de esta presentación. Bien, veamos ahora, una vez que hemos visto la definición de crisis epiléptica y la definición de epilepsia, tanto desde el punto de vista conceptual como operativo, entonces el doctor Hauser en la década de los 80 y 90 planteó el diagnosticar las crisis sintomáticas agudas. A propósito, está en inglés, porque la traducción a veces complica las cosas. Y, por ejemplo, aquí yo le he subrayado el insulto sistémico. ¿Qué es una crisis sintomática aguda? Es el término utilizado para crisis que ocurren al momento de un insulto sistémico. No es insulto, es una lesión sistémica, ¿no es cierto? O en relación asociación temporal muy cercana con una lesión cerebral documentada. O sea, las crisis sintomáticas agudas es crisis que se relacionan con una patología aguda del sistema nervioso central. En tanto que crisis no provocada son crisis que ocurren en ausencia de una condición clínica potencialmente responsable. O sea, viene un paciente con una crisis, se le atiende, le pasa la crisis y el paciente queda en condiciones normales. Se hace exámenes y no se encuentra una causa aguda. Esa es una crisis no provocada, que esta es la que dentro de las que se consideran para que reúnan los requisitos de epilepsia. Ahora, hay que hacer hincapié en aclarar una salvedad en esto de las crisis no provocadas. Pueden ser causadas por una lesión estática, por ejemplo, trauma o stroke, y a eso se llama crisis sintomática remota. Me explico. Si viene sintomática aguda es cuando viene el paciente, este momento, con una hemorragia cerebral, y crisis, esa es sintomática aguda. Pero si hay un paciente que viene con crisis, se recupera inmediatamente, se le hace una tomografía o una resonancia y tiene una secuela, una zona de encefalomalacia de algo que ha ocurrido hace 1 año o 2 años atrás, esa es una crisis sintomática remota no provocada. O sea, no hubo un evento clínico que desencadenó ese momento la crisis, pero hay un antecedente antiguo que hubo una probable infarto cerebral que con el tiempo desencadenó una nueva crisis, que ahí sí ya sería epilepsia. Entonces, de esta manera, el doctor Hauser dice: una distinción apropiada entre crisis asintomática, crisis sintomática aguda y no provocada es útil para tratamiento, pronóstico y estudios epidemiológicos, como vamos a ver a continuación. El doctor Hauser propuso estos términos, estas definiciones en la década de los 80 y 90, pero la ILAE nombró una comisión de epidemiología en la cual tuvimos la oportunidad de poder colaborar, y ahí ya se definió exactamente qué es la crisis sintomática aguda. Son eventos que ocurren en relación temporal con lesiones agudas del sistema nervioso central
como trastornos metabólicos, infecciosos, por ejemplo, una encefalitis, una meningitis, estructurales, como por ejemplo un tumor o una hemorragia cerebral, etcétera. Y aquí viendo lo importante, el intervalo entre la lesión y la presencia de crisis varía de acuerdo a la condición clínica subyacente. Entonces, ¿cuál es el tiempo límite para considerar una crisis sintomática aguda? ¿Cuál es el tiempo límite? Y esta comisión arbitrariamente decidió que sea 7 días para lo que es enfermedades cerebrovasculares, trauma de cráneo y algunos tipos de infecciones. O sea, si un paciente viene con uno de estos cuadros clínicos y tiene crisis en los primeros 7 días, una o más crisis en los primeros 7 días, eso es crisis sintomática aguda. Pero hay patologías que duran más allá de los 7 días, como un tuberculoma cerebral o un absceso cerebral, y aquí pues arbitrariamente se puso que se considera que sea sintomática aguda mientras dure el tratamiento. Estos son cosas controversiales, cosas subjetivas, porque por ejemplo, si un paciente tiene crisis 9 días después de un hemorragia cerebral, ¿se le considera crisis sintomática aguda o no provocada? He ahí la controversia y no vamos a entrar a este momento en los detalles, pero se espera que en un futuro próximo se aclare. Entonces, con estos antecedentes, con estos conceptos, ¿qué no es epilepsia? Epilepsia no es las crisis febriles, las crisis por abstinencia de alcohol, crisis metabólicas por una baja de sodio, de cualquier electrolito, crisis tóxicas por abstinencia alcohólica o una determinada droga, síncope convulsivo, convulsión por concusión aguda y crisis dentro de la primera semana, bajo este concepto. Primera semana después de un trauma, de un enfermedad cerebrovascular o de una infección, llamémosle común, entre comillas. Porque, bien, veamos cuáles son las diferencias entre crisis sintomáticas agudas y crisis no provocadas una vez que ya conocemos las definiciones. Les pido que solamente veamos estas dos columnas sobre la incidencia. Miren ustedes, la incidencia de crisis sintomáticas agudas son muy inferiores a las no provocadas en estudios hechos en Estados Unidos y en varios países europeos, en 29 a 43, 39 a 61, etcétera. O sea, clarísimo que hay diferencia entre crisis sintomática aguda y crisis no provocada. Entonces, por alguna razón es que una crisis sintomática aguda no se le puede llamar epilepsia y no se le puede manejar como epilepsia. Bien. Las crisis sintomáticas agudas difieren de la epilepsia en varias cosas. A diferencia de la epilepsia, hay siempre una causa aguda, de lo que he estado insistiendo, claramente identificable, una hemorragia o un trauma, que precede o es concurrente en el momento de la crisis. La causa puede ser un trastorno agudo de la integridad estructural, tal como una hemorragia, como mencioné, una alteración de la función cerebral, un problema metabólico o como un trastorno metabólico baja de electrolitos, etc. Bien, a diferencia de la epilepsia, las crisis sintomáticas agudas no tienen tendencia a recurrir. Esto es discutible en este momento, pero las cifras, ya vamos a ver, son mucho menores de recurrencia en comparación con las crisis no provocadas. Aunque las crisis sintomáticas agudas, a ver, son ya un factor de riesgo indiscutible de epilepsia porque tienen más tendencia, sí hay tendencia a recurrir, pero a muchos pacientes falta esta predisposición perdurable, por lo que no puede ser catalogado como epilepsia, o sea, una predisposición genética, si cabe el término, pero la predisposición perdurable sí está en la definición de la ILAE. Bien, este es un estudio clásico de la doctora Gersdorfer que trabajaba con el doctor Hauser y mostró en un estudio a largo plazo de varios años la recurrencia de crisis. Se vio que las crisis agudas sintomáticas recurrían mucho menos que las crisis no provocadas. La diferencia es clarísima, es evidente, pero estudios recientes ya no muestran esta diferencia tan grande. Incluso un estudio que nosotros estamos haciendo ya no se ve esta diferencia tan grande. Y aquí, de acuerdo a las patologías, ¿no? Este es en todas las etiologías. Aquí tienen esta barra de crisis no provocadas en morado y de sintomáticas agudas, la de acá. Entonces, el stroke está
claramente mucha diferencia entre los dos tipos de la recurrencia, igual en el trauma y igual en las infecciones. Y además, algo no lo mencioné aquí, tienen un alto riesgo de mortalidad las crisis sintomáticas agudas en el primer mes, solo en el primer mes. Pero después del primer mes, en un año, 2 años, la mortalidad es mayor en las no provocadas, sobre todo por el SUDO, la muerte súbita en algunos pacientes de epilepsia. Bien, el riesgo de recurrencia después de una crisis sintomática aguda es del 20 al 30% de casos, que repito, ahora hay publicaciones que ya no coinciden mucho con estas cifras. Los pacientes con crisis sintomáticas agudas tienen un riesgo eh, significativamente menor a los pacientes con crisis no provocadas, 18 versus 64%. Estas son las cifras de la doctora Herzorfer y que ahora ya hay variaciones, pero siguen siendo siempre las crisis no provocadas que tienen más recurrencia que las crisis sintomáticas agudas. El riesgo de recurrencia de una primera crisis no provocada es del 40 a 50% dentro de los siguientes 5 años. Y el riesgo de recurrencia de una segunda crisis no provocada es desde el 73%. Bien, veamos las diferencias en cuanto a la etiología. Este cuadro también del Dr. Hauser. Aquí tienen ustedes en este gráfico a colores la etiología de las crisis sintomáticas agudas en Rochester, Minnesota, en las décadas de aquí está, en el año 95. Y acá de la etiología de las epilepsias, o sea, de crisis recurrentes no provocadas. Las idiopáticas en 65%, obviamente acá no puede haber idiopáticas, todas tienen causa. Pero aún así, las infecciones aquí es del 2.5, mientras las infecciones es mucho mayor en las sintomáticas agudas. El trauma es 5.5% en la epilepsia, mientras en las agudas es mucho mayor. Los tumores es neoplásicas 4.1 y acá 8%. Vean, ustedes, clarísima la diferencia entre crisis sintomáticas agudas y no provocadas respecto a la etiología. Hace un rato veíamos que hay mucha diferencia respecto a la incidencia, ¿no? Y este es un estudio que acabamos de terminarlo, estamos en el proceso de publicación, un grupo grande de investigadores de Sudamérica, 6 países de Sudamérica, entre ellos Argentina, que está justamente con la doctora Brenda y sus colegas. Y aquí tenemos ya la etiología de las crisis sintomáticas agudas y de las crisis no provocadas. Miren, por supuesto, acá la causa estructural es del 50%, mientras acá es del 27%, pero este es estructural remota. Aquí es estructural aguda, es la gran diferencia, ¿no? Infecciones aquí en las no provocadas del 4.3%, mientras acá es casi el 20%. Inmunes y etcétera. Pueden ver ustedes la clara diferencia entre los dos tipos de crisis. Estos son resultados ya nuestros que espero que poder mostrarlos ya publicados pronto. Bien, el manejo. El manejo de la crisis, como hay controversia en la definición, hay controversia en el concepto, pues no puede haber unanimidad en el manejo. Y justamente el manejo de primera crisis representa un gran problema. El manejo de las crisis sintomáticas agudas debe enfocarse al tratamiento de la causa subyacente. Obviamente, si es un tumor, habrá que sacar el tumor, ¿no es cierto? Se debe iniciar el tratamiento anticrisis durante la fase aguda de la enfermedad subyacente por el tiempo que requiera, mientras el factor precipitante o la causa persistan. El objetivo del tratamiento anticrisis es prevenir futuras crisis sintomáticas agudas. Sin embargo, se desconoce el tiempo que se debe administrar. Y aquí viene una verdadera calamidad en el manejo, porque no hay guías, no hay consenso y las cosas se hacen en cada centro de diferente manera. La duración del tratamiento deberá ser individualizado y dependerá del tipo de causa subyacente. Por ejemplo, si es hiponatremia, pues muy fácil, ¿no? Simplemente será corregir el sodio y el paciente al día siguiente ya está bien y puede ser dado de alta y no necesita el tratamiento de anticrisis posterior. En cambio, si es una encefalitis autoinmune, es cosa muy diferente. Los síntomas, los signos duran semanas o meses y el tratamiento también tiene que ser igual. En general, el tratamiento anticrisis teóricamente duraría entre semanas y meses,
luego suspenderlo para no exponer al paciente de potenciales efectos colaterales. El tratamiento a largo plazo no se justifica en virtud del bajo riesgo de recurrencia de estas crisis. Esto es sumamente importante, pero no sabemos los tiempos. El electro ayuda mucho a la decisión de suspender por ejemplo, si un paciente tuvo una crisis por un infarto, una sola crisis sintomática aguda, y le suspendemos el tratamiento, digamos que al mes, pero le hacemos un electro a los 3 meses. Si el electro está normal, le dejamos sin tratamiento, pero si está patológico, a lo mejor le reiniciamos tratamiento. Esas son cosas que están en este momento en investigación. Este es un artículo muy interesante publicado a fines del 24, bueno, en el año 24. Es una encuesta que hizo el doctor Punia y sus colegas con 21 preguntas de respuesta fija en el manejo de las crisis sintomáticas agudas y logró entrevistar a 783 personas de 44 países. Y la pregunta era, ¿qué tiempo dura? El doctor, Pablito. Esperemos que dejen de conversar. Ya lo silencié, Arturo. Gracias. Entonces, la pregunta decía, el tiempo que administran tratamiento a pacientes con crisis sintomática aguda, dentro de los conceptos que hemos dicho. Y miren ustedes la diferencia. De 1 a 3 meses de tratamiento, el 36% de estas 783 personas. De 3 a 6 meses, el 30%. De 6 a 12 meses, el 13%. Y más allá de un año, el 11%. Conclusión, no hay consenso. Cada uno tiene su propio criterio. La importancia es el uso del tratamiento anticrisis para la profilaxis secundaria tras una crisis. Es una práctica que no hay consenso, ¿no? La atención ambulatoria en particular, la duración varía significativamente y la heterogeneidad en la práctica médica en el manejo de estas crisis refleja la incertidumbre sobre su importancia. Bien, esto respecto a las crisis sintomáticas agudas. Ahora, a ver, creo que me quedan unos 2 o 3 minutos. Respecto a las crisis no provocadas, tampoco hay consenso. No existe evidencia de alta certeza que el tratamiento con fármacos antiepilépticos reduce el riesgo de recurrencia, pero no afecta a la proporción de pacientes, antiepilépticos tras un año de tratamiento, pero no afecta la remisión después de 5 años. Y de una vez me voy a saltar esto, porque aquí tienen un gráfico muy interesante, que aquí está la curva de aquí abajo es quienes recibieron tratamiento y la de arriba quienes no recibieron tratamiento. Y fíjense, la recurrencia es mucho mayor en quienes no recibieron tratamiento. Pero, miren acá a la derecha, esto fue hasta los 5 años. Y después de los 5 años de en adelante, la recurrencia fue exactamente la misma en los dos tipos de crisis. O sea, damos tratamiento hasta los 5 años y le suspendemos o no. No hay todavía respuesta a esto. Conclusiones. Una cuidadosa historia clínica es clave para excluir eventos no epilépticos como síncope y crisis psicógenas. La distinción adecuada entre crisis sintomática aguda y no provocada es fundamental para el correcto diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los pacientes. Pacientes con crisis sintomática aguda tienen un alto riesgo de mortalidad, les decía, es una mortalidad alta, sobre todo en el primer mes. Las crisis sintomáticas agudas difieren de las no provocadas en que el riesgo de recurrencia es menor y que no existe una predisposición perdurable para generar nuevas crisis. La causa de crisis sintomáticas agudas en adultos incluye, bueno, ya hemos visto esto, y no existe consenso ni guías en el tratamiento de la primera crisis. El tratamiento de crisis no provocadas usualmente dura un año de recurrencia. Personalmente yo doy un año de tratamiento cuando es crisis no provocada única. Si al año no recurre crisis, se suspende el tratamiento. Si recurren las crisis, ya se le maneja como epilepsia. Bien, pacientes con crisis sintomática aguda deben ser tratados con fármacos anticrisis dure la fase aguda de la patología subyacente. Bien, esto ya vimos. Y para terminar, ahora hay unas aplicaciones sobre predicción de crisis. Algunos grupos, pero estos son ya hechos con mayor seriedad, unos grupos de investigación
sobre crisis sintomática aguda han desarrollado unas aplicaciones que predicen crisis en base a ciertos parámetros, como es crisis que se presenten por la noche, la edad, ciertas patologías, en fin, ya no tenemos tiempo para eso. Y esta es otra aplicación que ya está disponible para predecir crisis. Bien, y termino con esto haciendo una invitación a los colegas que nos están escuchando a que publiquen sus investigaciones en esta convocatoria que hace la revista Neuroepidemiología sobre epilepsia, mitos y realidades. Es una convocatoria que pueden presentar los borradores manuscritos hasta abril del 30 de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carpio, por su excelente presentación. Solo para recordarle a los participantes que las preguntas las pueden realizar en el chat de preguntas y respuestas y que luego procederemos a responderlas al final del webinar. Ahora pasamos a nuestro tercer último ponente, que es el doctor Juan Carlos Pérez Poveda. Él es pediatra, neurólogo infantil y epileptólogo. Tiene un máster en educación para profesionales de la salud, profesor asistente de neuropediatría de la Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Coordinador de la Unidad de Neuropediatría Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá de Colombia. Presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana del ILAE y expresidente de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, ASCONI. Doctor Pérez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me disculpan la voz, esta es la mejor voz que he tenido esta semana. Entonces voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo. De antemano, pues darle un sincero agradecimiento por esta honorífica invitación a participar en este tipo de charlas que son muy educativas, muy académicas y que le sirven mucho a toda nuestra región. Y creo que este es una de las cosas más importantes de lo que tenemos que hacer en parte en el manejo de la epilepsia. No solamente estar pensando en el cuidado de las personas que tienen epilepsia, también de sus cuidadores, sino también dar la oportunidad a un mejor ámbito desde el punto de vista educativo. Si nosotros no tenemos una adecuada educación, tanto de las personas con epilepsia, sus cuidadores y nosotros que nos encargamos de la atención de ellos, pues no vamos a ningún lado. Entonces, seguimos en el oscurantismo y lo que hacemos es que también proponamos por esa estigmatización que tienen hoy día a pesar de que estamos en el siglo XXI. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es de la cirugía de la epilepsia y no solamente a la población pediátrica, sino que es en general, porque este es un problema que atañe tanto a los niños como a los adultos, que es cómo hacer para, digamos, formar y cuál es el punto de vista con respecto a lo que tenemos en nuestros países, países como los nuestros, que tenemos ingresos medianos y bajos. Entonces vamos a hacer que hablar del contexto del problema, nuestra realidad regional, cuáles son las barreras, cuáles son las estrategias, cuáles son las recomendaciones y cuál es la importancia del IGAP en cuanto a tratar de tener una solución para este problema que tenemos en cuanto a la conformación y al llevar a cabo programas de cirugía de epilepsia. Ya lo hemos visto anteriormente, y esto yo creo que es una diapositiva que creo que todos en algún momento la hemos presentado hasta el cansancio. Todos sabemos que la epilepsia afecta más o menos a unos 50 millones de personas a nivel mundial y cerca del 80% de estas personas viven en países con ingresos bajos y medianos. De este grupo de personas, 0,5 al 1% de la población pediátrica va a tener epilepsia. Y la incidencia de la epilepsia en los países con bajos y medianos ingresos es casi 3 veces mayor a lo que observamos en los países con altos ingresos. En los países con ingresos bajos y medios, tanto los factores culturales, socioeconómicos y la infraestructura también impulsan una brecha en el tratamiento de la epilepsia y más del 75% de las personas con epilepsia en países como los nuestros en Latinoamérica van a tener
una amplia brecha terapéutica comparado con países de mayores ingresos. Pero entonces, cuando hablamos de cirugía de epilepsia, puede que el acceso se vuelva anecdótico. Muy bien, la doctora Brenda nos mostraba que si bien nosotros podemos tener un 30 a 40% de personas que tienen epilepsias fármaco-resistentes y el solo hecho de cumplir criterios de tener fármaco-resistencia debe ser una razón para la cual los pacientes deben ser derivados a lo que mal llamado, perdone la expresión, hemos llamado programas de cirugía de epilepsia y que deben llamarse más bien programas del manejo integral de pacientes con epilepsia fármaco-resistencia, porque también creamos miedo con esas circunstancias. Todo el mundo que piensa que lo llevan a un programa de cirugía de epilepsia piensa que sale del programa ya con una, perdone la expresión, también con una brecha o con una cicatriz en el cráneo, porque es que piensa que es que a todos los van a operar y tampoco esa es la situación. Pero asimismo, si bien en Estados Unidos se operan unas 3.000 a 4.000 personas, de cerca del millón de personas o más que tienen epilepsia farmacoresistencia, entonces imagínense que cuál será ese panorama en países como el nuestro, donde incluso en algunas partes, digamos, el número de cirugías de epilepsia que se llevan al año pueden ser 10, 12, y entonces se vuelve esto de la cirugía de epilepsia algo totalmente anecdótico. Y no es que estamos hablando de que tenga que haber una sofisticación desde el punto de vista tecnológico. No se necesita que nosotros tengamos todos MEC y tengamos resonancia magnética funcional y que tengamos resonancia magnética de 3 telas en todas nuestras instituciones. Cuando estamos en esta situación, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener personas con epilepsia, tanto niños como adultos, con epilepsia farmacoresistente que nunca van a tener la posibilidad de ser evaluados. Si en algunas partes del mundo la posibilidad de tener la atención por un neurólogo puede ser de 1 por 1 millón de habitantes, mientras que de pronto en otras regiones podemos tener hasta 75 y hasta 100 neurólogos por 100.000 habitantes en algunas regiones del mundo, pues esto hace que incluso llegamos a esta posición como ocurría antes, donde de pronto las personas conocían a un médico en televisión porque lo veían en una novela. Entonces, esto también ocurre también en los pacientes o en las personas con epilepsia. Entonces, esto lo que conlleva es que tenemos una oportunidad extraordinaria para generar un cambio positivo, particularmente aprovechando el plan de acción mundial intersectorial de la OMS sobre la epilepsia y los trastornos neurológicos, en la cual participó también o ha participado la Liga Internacional contra la Epilepsia a lo largo del tiempo, desde 1997 hasta su implementación en el año 2023. La epilepsia farmacoresistente puede asociarse en los niños, y hablando particularmente a algunas circunstancias como son, o algunos problemas como son retardo o regresión en el neurodesarrollo en los lactantes y niños pequeños, a discapacidad severa desde el punto de vista cognitivo o de otras esferas del desarrollo neurológico y a otras morbilidades tanto en niños o mayores, así como un aumento significativo en la tasa de mortalidad 5 a 10 veces mayor que en la población general. Desafortunadamente, menos del 1% de las personas que tienen epilepsia, y en particular aquellas que tienen epilepsia farmacoresistente, son remitidos a centros especializados para el manejo de epilepsia. Y como lo decía la doctora Brenda, desafortunadamente, en el ámbito de los adultos, esto ocurre más allá de los 20 años. Los artículos que mencionaban es más o menos un promedio de 22 años para los adultos y de 5 a 8 años para el caso de los niños. ¿Y cuál es esta situación? El problema básico radica es en que la falta, lo habíamos dicho, digamos desde el punto de vista de información, o educación sobre las opciones terapéuticas. Pensamos o hemos tenido la idea a lo largo del tiempo que es que la cirugía de epilepsia es la última frontera, es el último recurso que debemos explorar en nuestros pacientes que tienen epilepsia farmacoresistente, cuando es una situación totalmente errónea, porque es que cuando nosotros tenemos probablemente un niño con
una alteración estructural tipo una malformación del desarrollo cortical que muy claramente sabemos va a evolucionar hacia una epilepsia farmacoresistente, nosotros no debemos esperar a recibir 4, 5, 10 medicamentos anticrisis antes de derivar al paciente a un programa de cirugía de epilepsia. Lo que sí tenemos es muy probablemente en algunas partes, en parte de nuestra región, algunos países pueden tener una mayor falta o escasez de personal especializado, porque hay que tener bien claro, es necesario tener en cuenta la cirugía de epilepsia, pero para llevar a cabo este tipo de tratamiento se requiere que las personas que hagan la evaluación de estos pacientes tengan un entrenamiento adecuado. Por el otro lado, tenemos la falta de acceso y en algunos momentos también digamos, nuestra tecnología es obsoleta. Por otro lado, hay problemas de estigmatización y también existe una gran cantidad de mitos y paradigmas en contra de la cirugía de epilepsia. Hay algunos estudios en los cuales se evaluaba incluso hasta la edad de los prestadores como factor predisponente para esto. Evaluaban en algunas partes del mundo, digamos en el África, donde tenían una posibilidad mucho menor a tener cuidados con un neurólogo. Entonces la mayor parte de los pacientes son tratados por médicos generales o médicos familiares. La desinformación con respecto a cirugía de epilepsia es bastante significativa. En algún otro estudio mencionaban que digamos que en algunos casos, cuando los neurólogos tenían una formación inferior, digamos, años anteriores al año 2000, es posible que el conocimiento que se tenía, a pesar de que la cirugía de epilepsia tiene más de 100 años de aplicación, de pronto ese tipo de desconocimiento y miedo, como lo mencionamos ahí, porque quizás además de la falta de información y de cultura, lo otro es el miedo, es la otra barrera sobre la cual pues tenemos que luchar. Y la mayor barrera no es la falta de dinero, es la percepción, porque probablemente hoy en día, con menos dinero que lo que podemos hacer muchas más cosas. Si nosotros comparamos, yo me formé en Cleveland Clinic Epilepsy Center en el año 2000 y 2011. Un paciente de cirugía de epilepsia para arrancar el taxímetro, con algunas, podríamos hablar de 50 o 100.000 dólares de evaluación más procedimiento quirúrgico. Y comparaba uno con digamos, con los costos acá en Colombia, en la institución donde yo laboro. Eso que se hace allá con 50 o con 100.000 dólares, nosotros lo hacemos por 5 o 10.000. Es decir, con el 10% del valor de esos tipos de recursos podemos llegar a tener un trabajo significativo para ayudar a las personas que tienen epilepsia. Entonces, podemos ver este estudio del doctor Guatila en el año 2019. Aquí hicimos un recorte en esta tabla y solamente involucramos a los pacientes, a los países que habían reportado cirugía de epilepsia hasta ese momento. Y pues, digamos que él tenía el mayor número de procedimientos quirúrgicos, de mayor, digamos, número de centros, era Brasil, seguido de Chile, Costa Rica, Argentina. En Colombia para ese momento se mencionaban solamente 2 centros, Bolivia uno, Perú uno. En México hablaban básicamente de 2 grupos y pues hacían una estratificación en cuanto a que si tenían personal suficientemente cualificado, digamos los requerimientos mínimos técnicos, el entrenamiento del staff de los médicos, la posibilidad de tener una unidad de videomonitoreo intensivo y la calidad del seguimiento y de la adquisición de los datos. Por otro lado, en cuanto del conocimiento de nuestra relación, en cuanto a la formación especializada, es otra brecha grandísima. Podríamos decir que si uno se va a Europa o a Estados Unidos, uno levanta una piedra y puede encontrar un centro de formación de neurólogos e incluso de epileptólogos. Sin embargo, esto en Latinoamérica no es así. Este informe del Consorcio Internacional en Educación en Cirugía de Epilepsia reportó que solamente 5 países de la región latinoamericana tenían programas de entrenamiento en electroencefalografía y epilepsia con un total de 35 programas. Brasil
era el líder con 17, Argentina de segundo con 9 programas, Chile con 5, México con 3 y Colombia solamente con 1. Y estamos hablando con países que tienen un gran número de habitantes. Brasil puede tener más de 300, México tiene casi 200 millones, Colombia tiene más de 50 millones y estamos hablando de un solo centro de formación, de formación, valga la redundancia, formal en electroencefalografía o epileptología y clínica. Entonces, mucho más aún el déficit en cuanto a centros de formación de neurocirujanos funcionales y de epilepsia. Entonces, ¿qué se hace en estos centros? Entonces, evaluaban el perfil de procedimientos. Se mencionaba que en Latinoamérica y el Caribe el 88% de estos centros realizan procedimientos de tipo resectivo y dentro de estas cirugías las recesiones temporales cuentan por más del 40% de este tipo de procedimientos, 42,3. También se reportan que las resecciones extratemporales y callosotomías, pero su disponibilidad varía de acuerdo a cada uno de estos países. Entonces, tenemos que tener en cuenta ¿será que es que no podemos hacer cirugía? O más bien lo que debemos hacer es primero tratar de empezar por los casos correctos. Y por el otro lado, la pregunta es, ¿podemos hacer cirugía de epilepsia no solamente pediátrica, sino en cualquier tipo de paciente en países de bajos y medianos ingresos? Y más bien la pregunta real es, ¿será que podemos permitirnos no tener la oportunidad de hacerlo? Ok. El doctor Samantha en el año 2021 hace 2 publicaciones. En una de ellas habla de lo que son las brechas y las perspectivas de los pacientes en cuanto a los procedimientos de cirugía de epilepsia o las indicaciones o todos los aspectos. Y mencionaba que habían, digamos, estos cuadros que nos puedan decir que en cuanto a esta brecha, a estas dificultades, podemos tener las perspectivas desde el punto de vista del paciente. Incluyen el valor individual, el miedo, la sobreestimación del riesgo, una percepción errónea, la esperanza exagerada en cuanto a los nuevos medicamentos anticrisis, desconfianza hacia los médicos y el estigma asociado al diagnóstico. Por el otro lado, hay una brecha en cuanto al conocimiento de nosotros los médicos acerca de incluso poder definir bien qué es epilepsia farmacoresistente, conocer cuáles son las indicaciones para referir a un programa de este tipo, la selección adecuada de los pacientes, las opciones quirúrgicas, la eficacia y los riesgos, el conocimiento de la guía clínica, la falta de coordinación y comunicación. Entonces existe un bajo número de centros quirúrgicos, centros de alto volumen y concentrados en zonas urbanas. Referencia tardía a centros integrales. En Colombia, la mayor parte de los centros en los cuales se hace cirugía de epilepsia están radicados básicamente en 2 ciudades, en Bogotá y Medellín, y son pocos, escasos los que están alrededor del resto del país. También existen barreras biológicas. ¿Será que podemos operar niños muy pequeños o será que podemos operar personas, adultos mayores? ¿Será que tenemos límites? O sea, no podemos operar a un paciente si la lesión está en la corteza del cuente o es mal definido. ¿Será que nos enfrentamos a las epilepsias extratemporales? Aquellos pacientes con lesiones múltiples, aquellos que tienen una semiología no lateralizada, aquellos que tienen comorbilidades psiquiátricas, incluso hasta el tema, ¿será que nosotros podemos operar a un paciente que tenga como etiología algo genético? Y por el otro lado, la falta en cuanto o las dificultades en cuanto a la evaluación prequirúrgica compleja, ya que no tenemos de pronto unos algoritmos estandarizados para nuestra región, estudios de costos, disponibilidad limitada digamos, de neuroimágenes o de estudios imagenológicos complementarios, como lo son algunos funcionales como el PET y el SPET, los retrasos en la programación, demoras o negaciones por parte de los seguros, que es el pan de cada día en países como los nuestros. Y por el otro lado, existen 2 pirámides que son significativamente importantes, que son la desigualdad socioeconómica, cultural y racial, y por el otro lado, la falta de investigación y financiamiento para esto. Entonces, por el otro lado, ¿cuáles son las estrategias para reducir esta brecha en cuanto a la cirugía de epilepsia pediátrica? Uno, perdón, la referencia temprana.
Entonces, aplicar la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia para epilepsia farmacoresistencia, tener protocolos de referencia, tener algoritmos predictivos para reducir los sesgos, tener una educación continua tanto a los pediatras como a los neurólogos infantiles. Por el otro lado, reducir las inequidades, intérpretes médicos certificados, adaptar educativa y culturalmente nuestra información, programas de navegación del paciente, social para el acceso de estos pacientes a los programas, fortalecimiento estructural, y eso es que se hace con dinero y con organización desde el punto de vista gubernamental. Entonces, tener en cuenta claramente, de acuerdo a los modelos escalonados de la Liga Internacional, centros de nivel uno y centros de nivel 2. Tener también el apoyo necesario y de alianzas internacionales y el uso, gracias a Dios que llegó en el momento de la pandemia, algo que anteriormente de pronto no teníamos en cuenta, la telemedicina, capacitación local sostenible y protocolos adaptados a los recursos de cada uno de nuestros países. La optimización tecnológica es la cuarta etapa y las políticas públicas y sostenibilidad son importantes. Tener en cuenta que la cirugía de epilepsia es una intervención costo efectiva. Si nosotros hacemos estudios comparativos en lo que cuesta tener un paciente con 4, 5, 6 medicamentos anticrisis durante años o un paciente con dieta cetogénica durante años, es posible que eso sea incluso hasta mucho más costoso que la evaluación y el tratamiento quirúrgico de pacientes. Inclusión obligatoria de la cirugía de epilepsia en los planes nacionales de salud, el registro de resultados y la auditoría continua y por el otro lado, algunos modelos de financiamiento mixto. Entonces existen series, digamos, algunos estudios o algunos artículos que nos ayudan o nos dan criterios de cómo es la forma de establecer nuestros programas de cirugía de epilepsia de acuerdo a niveles. Aquí tenemos el estudio este artículo del doctor Gailar en el año 2020, donde nos dan una información con respecto a cómo se deben dividir y cuál es digamos, cuáles son las recomendaciones para el establecimiento. Y por el otro lado, podemos ver que para iniciar un programa de cirugía de epilepsia debemos tener un adecuado diagnóstico prequirúrgico, tenemos que tener un diagnóstico extendido, la necesidad de, si tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico, el poder también llevar a cabo los cuidados postquirúrgicos, pero todo esto se basa en las consultas, en las pasantías, en los comités de casos clínicos, en las relaciones públicas, en la conformación de los equipos, en las charlas educativas, en las unidades de entrenamiento, en las alianzas, en las videoconferencias y los talleres, y es básicamente lo mismo. Solo estamos girando en cuanto a la información que requerimos para esto. Y son claros, y ahí existen claridad en cuanto a cuáles son las recomendaciones que tenemos de acuerdo al comité de expertos de las terapias quirúrgicas del ILAE sobre el momento de la derivación de la evaluación de cirugía de epilepsia. Entonces, podemos ver claramente aquí que incluso que en algunos pacientes a los cuales de pronto se tiene una lesión claramente epileptogénica, uno no debería incluso esperar esos 2 años para ser derivado y pensar en la posibilidad de manejo quirúrgico, que también puede ser derivado a pacientes de 70 o más años sin contraindicaciones quirúrgicas. Y en aquellos pacientes, como lo mencionaba anteriormente, tanto niños como adultos, libres de crisis con uno o dos fármacos anticrisis, con una lesión en corteza no elocuente, pueden ser buenos candidatos a procedimiento. Sin embargo, se requiere una mayor investigación para aclarar el balance entre riesgo y beneficio de la cirugía de epilepsia en personas con epilepsia y crisis persistente del contacto, cuando aquellos no tienen una adherencia a los medicamentos anticrisis, porque es una falsa farmacoresistencia. Es entonces aquí donde tenemos esta oportunidad con respecto al Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la Epilepsia y Trastornos Neurológicos, en los cuales la idea es a 2030 tener un 90% de todas las personas con epilepsia conscientes de su diagnóstico, que el 80% de estas personas tengan un acceso a medicamentos anticrisis apropiados y que el 70% de estas personas con epilepsia con un tratamiento adecuado logren también un control adecuado de las crisis. Y entonces, esta política nos lleva a 5 objetivos, de los cuales 3 se alinean claramente con los programas de cirugía de epilepsia, que son acceso universal a los servicios de salud para epilepsia,
insistiendo en la posibilidad de reducir la brecha terapéutica, de garantizar la disponibilidad de servicios especializados, asimismo de fortalecer las redes de referencia y de contrarreferencia. Y aquí la cirugía de epilepsia entra como un tratamiento esencial para epilepsia farmacoresistente de nuestras personas que son el 30% de los pacientes, y no ofrecerla cuando está indicada, perpetúa la discapacidad prevenible, aumenta el costo social de estos pacientes, aumenta el riesgo de mortalidad en este grupo de pacientes. Por otro lado, es necesario el fortalecimiento de nuestro sistema de salud y por eso el AIGA promueve el desarrollo de centros especializados, la capacitación de recursos humanos, la mejoría en cuanto a la infraestructura diagnóstica digamos, con electroencefalografía y neuroimágenes. Y entonces de aquí surge esta frase: sin videoelectroencefalograma ni resonancia magnética adecuada, hablar de cirugía de epilepsia es ciencia ficción. El plan entonces apunta a crear una capacidad instalada progresiva, especialmente en países con ingresos bajos y medios. Y por último, debe tenerse un enfoque intersectorial y tener en cuenta los derechos humanos. Una epilepsia farmacoresistente no tratada va a llevar a un aumento en la mortalidad, incluso por muerte súbita. Reduce la escolaridad y la posibilidad de empleabilidad, es decir, disminuye la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores y familias. Incrementa la estigmatización social y es aquí donde debemos tener en cuenta que una cirugía de epilepsia efectiva no solamente reduce crisis, mejora la calidad de vida, favorece la reintegración social y desde la perspectiva del AIGA, esto es salud pública. No es solamente el hecho de que el epileptólogo, el neurocirujano de epilepsia salga en hombros de la plaza. Entonces, aquí es donde la Liga Internacional contra la Epilepsia también ha puesto mucho de su parte y ha llevado a la formación de una un grupo de trabajo en cuanto a la educación de la cirugía de epilepsia, y ha hecho estudios a lo largo del mundo para tratar de establecer cuáles son las necesidades desde el punto de vista educativo a nivel mundial. Entonces, la cirugía de epilepsia, como dentro del plan de acción global, tiene en cuenta todo esto que habíamos dicho: 50 millones de personas, 30% tienen epilepsia farmacoresistencia, tienen una alta discapacidad, una mayor mortalidad. Entonces, se requiere un diagnóstico adecuado, con los métodos adecuados, una evaluación con un equipo multidisciplinario, es importante, la posibilidad de algunos procedimientos que pueden ser hechos, algunos o llevados a cabo en algunas instituciones, de pronto las instituciones nivel uno que tienen, digamos, cirugía resectiva de lesiones claramente evidentes, que tienen bajo riesgo, o incluso tener la posibilidad de centros 2 que tienen la posibilidad de evaluación invasiva, de llevar a cabo neuromodulación y tener una alta posibilidad de resultados. Es claramente conocido y es establecido como estudios donde el doctor Wybe mencionaba que los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal tenían una posibilidad de mejoría de crisis de más del 60, casi 58, hasta el 72%. En el caso de los niños hay estudios en los cuales se ha demostrado que se puede lograr libertad de crisis por encima del 77% de los casos, y en particular en aquellos pacientes que tienen cirugía del lóbulo temporal o hemisferectomías. La brecha global es amplia: 75% no tienen acceso a cirugía, y el impacto a 10 años está dado por que se disminuye probablemente en el 50% de las crisis, se disminuye en el 70% de las hospitalizaciones. Hay mayor posibilidad de asistir al colegio, mayor posibilidad de tener un empleo y tener una mayor reinserción social. Entonces, la inversión es de alto impacto. Es quizás al principio costosa, pero lo que radica es que a largo plazo vamos a tener un ahorro. Entonces, la idea final es que la cirugía de epilepsia pediátrica no es solamente un lujo tecnológico, es una intervención costo efectiva comprobada con un impacto en el neurodesarrollo, la calidad de vida y una disminución significativa de la mortalidad. El verdadero problema para nosotros no es la falta de evidencia, sino la falta de implementación estratégica y de políticas públicas que nos lleven a tener la oportunidad
y el acceso a este tipo de terapéutica. Y nuestros países, incluso los que tienen bajos ingresos, están en capacidad de adaptarse y de diseñar programas de cirugía de epilepsia ajustados a nuestras capacidades y a nuestras necesidades regionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Excelente ponencia. Y muchas gracias nuevamente a nuestros tres ponentes, a la doctora Brenda y también al doctor Carpio. Ahora procedemos a la última parte del webinar, que sería la ronda de preguntas y respuestas. Por el momento tenemos unas tres preguntas. La primera es dirigida hacia la doctora Brenda. Eh, Leo la pregunta. ¿Cómo auxiliar a una persona adulta frente a un ataque de epilepsia? Bueno, referirse a la persona que la escena en la cual las personas suelen botar espuma por la boca, ¿no? Creo que es más una pregunta de cómo reaccionar en primeros auxilios a un paciente. Eh, sí, interesante la pregunta porque creo que eso es el ABC de enseñar a la comunidad de que todos podemos ayudar en un momento así, ¿no? De perderle el miedo. Yo siempre cuando veo a mis pacientes, a la familia, digo, si uno sabe lo que tiene que hacer, le pierde el miedo. Entonces hay que ser muy claros y muy concretos en esto. La persona que tiene una crisis de epilepsia, una convulsión, porque las crisis focales tal vez son las menos como impactantes, pero en una crisis convulsiva en que la persona se cae, se golpea, uno lo que tiene que hacer primero es evitar que se siga lastimando si ya se cayó, por lo cual ponerla de costado para evitar que la persona se aspire, poner algo blando por debajo de la cabeza para que no se golpee más, correr elementos que puedan hacer lo que se golpee y tomar el tiempo, eso es importante. Si uno puede revisar si en la billetera o tiene algún colgante, una pulsera, muchas veces uno ya sabe si el paciente ya tiene epilepsia previa, entonces, bueno. Es una cosa, si es primera vez es otra cosa, si está embarazada es una situación de riesgo. Si uno ve que la persona se lastimó, está embarazada o la ve con algún tipo de dificultad, sí hay que llamar a la emergencia, pero lo que uno puede hacer es poner de costado, no poner nunca nada en la boca. Lo más probable es que compliquemos a la persona más que la ayudemos. Siempre hay que explicar bien, la lengua no se traga, no se va para ningún lado, lo máximo que puede pasar es lastimarse. Entonces poner a la persona de costado, esperar a que termine. Este, en general, cuando despiertan están como confusos, cuidarlas sin maniatarlos porque pueden estar como pensando que les están haciendo algo malo. Y esto llama, si hay algún teléfono, muchas veces tienen alguna tarjeta identificatoria, llamar al familiar. Y si ven que hay alguna situación de riesgo, como sean lastimaduras, embarazo o que la persona está como ahogada, sí llamar obviamente a la emergencia. Pero Excelente. si no es claro, creo que la gente le pierde el miedo a poder actuar. Ujú. No sé si alguno de los ponentes tiene algún comentario para agregar. Si no, podemos pasar a la siguiente pregunta, que también es para la doctora Brenda. He visto que ha respondido Ah, a sí, la sí, pregunta, había pero respondido, pero lo puedo hacer como en público también. sí, porque no sé si es que todos tienen acceso a la Ah, respuesta. La pregunta es del doctor Prada y pregunta si es que si tiene experiencia con el uso de cannabis en niños y su efecto en el aprendizaje. sí, yo, como les comentaba, yo soy neuróloga de adultos, pero sí, digamos, en el equipo tenemos neuropediatras y la verdad que lo utilizan mucho en epilepsias fármaco-resistentes, sobre todo grave, ¿no? Donde se ve que tiene eficacia, realmente tiene eficacia, sobre todo en Lennox-Gastaut, en esclerosis tuberosa o en Dravet, pero en otros tipos de epilepsia también tiene eficacia. No se ha demostrado que haya deterioro cognitivo significativo, por lo menos en los estudios que se han publicado. Y en general esto pasa lo mismo que en adulto. La mejoría clínica, la reducción de las crisis, mejora en general la atención, la conexión, y a veces uno puede incluso reducir otras medicaciones anticrisis y eso mejora el nivel de alerta. En el estudio que nosotros hicimos de adultos,
incluso en pacientes que no habían mejorado eh, notablemente la frecuencia de crisis, sí vimos una mejoría en lo que tiene que ver con el estado anímico y que eso mejora también la atención. Si uno está mejor anímicamente, mejora la atención y por el otro lado una mejoría también en no una mejoría, sino una no peoría en las evaluaciones cognitivas. Hicimos un ensayo clínico en las cuales en adultos se hicieron una valoración neuropsicológica previo y posterior a 6 meses de uso de cannabis y en las pruebas estas cognitivas no hubo peoría en el rendimiento y la mejoría de las evaluaciones de salud mental impactaron positivamente también en lo que tiene que ver en la atención. No así el THC, nosotros esto lo hicimos con CBD purificado, el THC por ahí sí está más vinculado a algún tipo de efecto negativo sobre memoria, sobre funciones ejecutivas, esto sobre todo en consumidores crónicos de, de cannabis y de alto consumo, pero en general en los tratamientos farmacológicos no hay impacto negativo. Ok. ¿Puedo Perfecto. meter aquí el ratón en la voz otra vez? Mm. Yo creo que, eh, yo creo que esto puede aplicarse para cualquier tipo de terapéutica en epilepsia farmacoresistencia. Eh, la selección del paciente es quizás lo más importante, porque es que, digamos, no todas las cosas sirven para todo. Hay indicaciones claras para la terapia cetogénica, hay indicaciones claras para un determinado medicamento, y todo parte de la base de un adecuado diagnóstico y de una adecuada clasificación del paciente. Es obvio que si nosotros tenemos un paciente con epilepsia mioclónica, epilepsia mioclónica juvenil y le colocamos carbamazepina, nos va a ir como a los perros en misa. Pero probablemente si a este paciente de entrada comenzamos y le vamos poniendo el ácido valproico, entonces lo principal en todo paciente primero es, sí, hicimos nuestro diagnóstico de epilepsia. Posteriormente hacemos la clasificación. Es una epilepsia focal, es una epilepsia generalizada. Tratamos de buscar cuál es la causa dentro de los 6 tipos básicos y dependiendo de esto, si estos pacientes cumplen los criterios de farmacoresistencia, que yo creo que no es necesario que tengamos que esperar 2 años. A veces con el desayuno nosotros sabemos cómo va a ser el almuerzo y cómo va a ser la cena. Entonces ya sabemos que el paciente no va a andar bien y yo creo que uno no tiene por qué darse vuelta porque es que uno a veces termina viendo que en algunas partes el paciente llega con una locura, 8 medicamentos diferentes en algunas ocasiones, uno compitiendo con los otros. Obviamente ahí no hay para dónde coger. Entonces, sí, digamos, el uso del cannabidiol es una estrategia, una alternativa terapéutica, como la doctora lo mencionó muy claramente en la diapositiva y en lo que mencionó hace unos breves segundos. Las indicaciones principales para lo cual son el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y el complejo de esclerosis tuberosa. Sin embargo, en algunas otras situaciones y sobre todo en algunas otras encefalopatías epilépticas y del desarrollo, también tiene una indicación y tiene un papel claro. Pero como todo, todos los medicamentos pueden funcionar, pero todos los medicamentos pueden también caer en ese 30% de los pacientes en los cuales. Lo que ella mencionaba era claro, después de que uno utiliza un primer medicamento en cualquier paciente tenemos una posibilidad del 48% de control de crisis. Con el segundo lo subimos un 17% más, llegamos a un 65%. Con el tercero le llegamos al 70%, pero a partir del cuarto medicamento la posibilidad de control de crisis es de un 4%, de acuerdo al estudio del doctor Kwan y del doctor Brody. Y eso ocurre para cualquier tipo de epilepsia, tanto focales como generalizadas, como estructurales, como genéticas, como inmunológicas o de cualquier tipo. Excelente, muchas gracias. Tenemos una otra pregunta para el doctor Carpio. Esta pregunta apunta al retiro de la medicación. La doctora Acevedo refiere que dice que usted retira luego de un año la medicina. Pregunta si es que hace un electroencefalograma para demostrar la ausencia de foco o trazos anormales. La respuesta es clarísima, por supuesto que sí. Realmente por razones de tiempo no pude ahondar en este tema, pero ahora hay muchos estudios y muy bien realizados de la utilidad del electroencefalograma
como factor de riesgo para la recurrencia de crisis no provocadas únicas. Incluso está en estas aplicaciones, uno de los factores para aumentar el riesgo de recurrencia es un electro anormal. En concreto, yo en la práctica hacemos unos 2 o 3 estudios en el año y si los 2 o 3 han estado normales durante el año, frente a una crisis no provocada única, se retira el tratamiento. Pero si hay electro anormal, así no haya tenido crisis, continuamos el tratamiento. O sea, el electro es fundamental, sin duda. Excelente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, es del doctor Barradas Arreola. Eh, Él pregunta, ¿cuál sería el protocolo de resonancia 1.5 Tesla? Difícil tendremos de 3 Tesla. Bueno, no es necesario que todos nuestros centros tengan resonancia magnética ni de 3 ni de 7 ni de 10 ni de 20 Tesla. Nosotros podemos tener un resonador de 1.5 Tesla siempre y cuando hagamos el protocolo adecuado. Todos sabemos y es una indicación clara tener un protocolo harness, así se llama el protocolo, que es el protocolo recomendado por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y a veces no es el indio, no es la flecha, sino el indio. El otro problema es tener, digamos, la agudeza, digamos, de tener nuestro neuroradiólogo claramente entrenado para la revisión de estos estudios, porque muchas veces ocurre esto. eh, y yo creo que es algo que nos enseñaron a todos a lo largo de la carrera. Cuando uno solicita un estudio, debe indicar por qué o para qué lo solicitó. Porque uno a veces solicita una radiografía de tórax y bueno, pero ¿para qué lo pedí? Entonces, lo mismo ocurre. Muchas veces el neuroradiólogo, el radiólogo que va a revisar la resonancia magnética, lo sueltan como quien dice uno en un barco en el Océano Pacífico y vaya a pescar atunes. Entonces, ahí es donde viene la parte del neurólogo y de la persona que se encarga de la evaluación del paciente. Yo creo que mi paciente tiene una epilepsia focal de tal parte y eso le ayuda montones al neuroradiólogo, al radiólogo que va a revisar la paciente. Entonces, vuelvo y le repito, no es necesario tener una resonancia magnética de 3 Tesla. Con un resonador de 1.5 Tesla y con el protocolo adecuado, Harness, con eso es suficiente para llegar a la evaluación del paciente con epilepsia farmacoresistente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Juan Carlos. Nosotros siempre que le pedimos una resonancia a nuestro neuroradiólogo, le decimos, nuestra hipótesis es que, mira, fíjate con detenimiento la ínsula y probablemente derecha porque tiene tal semiología. Entonces eso, digamos, agudiza el ojo de quien está mirando, como nosotros cuando miramos un electroencefalograma y conocemos la semiología, decimos, bueno, tenemos que buscar para este lado. Entonces creo que eso, el multidisciplinario del equipo tiene que ver con eso también, ¿no? De acuerdo con los colegas también. Nosotros aquí en Ecuador, pues, el 90% son de unos 5 Tesla. Quizás hay una excepción, que es la esclerosis mesial temporal. Es así, a veces escapa con los resonadores de 1.5 y lo ideal sería hacer con el de 3 Teslas, pero bueno, y de todas maneras sí se defiende también con el de 1.5 Tesla para la epilepsia temporal. Sí, 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 digamos, si tiene, como decía el doctor Carlos, Juan Carlos, el protocolo Harness y bien los cortes para hipocampo, la verdad que es, es una herramienta sumamente útil para el diagnóstico de una esclerosis hipocampal. Excelente, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta, esta es para el doctor Pérez. El doctor Villamizar pregunta, en Colombia, ¿qué centros hospitalarios están ofertando formación en epilepsia dirigida a neurólogos? No, en Colombia solamente hay un centro que se encuentra en la ciudad de Bogotá, que es en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es, digamos que está afiliada o es a la Universidad del Rosario. Es la única institución actualmente en Colombia, y digamos que en los últimos 10 o 15 años que ha formado
digamos, neurofisiología en epilepsia y en el segundo año hacen neurofisiología, nervio y músculo. Es la única institución. Las otras instituciones ofrecen, pero pasantías, pero realmente, digamos que no tienen digamos, un programa avalado formalmente por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud y por ASCOFAMI. Digamos, esa es una de las tristezas, porque es que yo creo que estamos en mora y yo creo que a nivel de Latinoamérica nosotros tenemos un potencial enorme y una gran cantidad de profesionales en diáspora. Si uno va a Estados Unidos, prácticamente uno revisa en todas las instituciones grandes, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, en Nueva York o en cualquier parte, y uno va a encontrar un número significativo, no despreciable, de latinos que están trabajando allá, que pudieran ayudarnos y apoyarnos significativamente en la formación de todo nuestro personal. Y el personal nuestro de Latinoamérica tiene una formación muy buena, muy buena. O sea, nosotros desde el punto de vista clínico nos damos la garra con cualquier persona en Europa y en Estados Unidos. ¿Puedo agregar algo? La verdad que tengo la mejor de las experiencias con la gente colombiana y en general de Latinoamérica. Nosotros trabajamos en el Hospital El Cruce y somos sede de los fellows, de las formaciones de las becas de perfeccionamiento que da la ILAE, y recibimos fellows subvencionados por la Liga Internacional y muchísimas veces autofinanciados con un gran esfuerzo de todos nuestros colegas latinoamericanos que vienen a formarse. Y a partir de eso nosotros tuvimos la inquietud, ya de esto hace bastante, desde el 2015. Yo en la última diapositiva se los compartí. Generamos Inicialmente fueron presenciales, pero después nos empezaron a preguntar por la virtualidad y antes de la pandemia empezamos con la virtualidad y después de la pandemia eso explotó. Eh, Generamos unas diplomaturas, la diplomatura de neurofisiología y de epilepsia y les voy a compartir, a ver si puedo, esto. Em, Tenemos una cantidad enorme de alumnos de Latinoamérica que la verdad es un orgullo porque a ver, perdona, la capacidad, el conocimiento que tienen es impresionante. De las mejores experiencias con la gente colombiana, venezolana, tenemos gente de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Estos son nuestros programas de perfeccionamiento y en algunos casos son subvencionados por la ILAE la formación de un año. Así que creo que nuestra Latinoamérica está en condiciones, dejo de compartir, está en condiciones de formar gente y generar estos centros tan necesarios para la atención de primera crisis hasta las epilepsias resistentes. Creo que tenemos médicos muy bien formados y necesitamos que estos centros de atención de las personas con epilepsia vayan surgiendo en diferentes países para que nuestros pacientes puedan acceder a la atención que se merecen y a esta atención de alta calidad. Excelente, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el momento, así que creo que podemos dar con el cierre de este tercer webinar. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes, muchas gracias por su tiempo y por haber colaborado con nosotros y participar en este webinar sobre epilepsias en Latinoamérica. Y muchas gracias a todos los participantes. Si tienen alguna pregunta o duda respecto a los certificados, pueden escribirnos eh, al correo ¿Querés que te ayude, Estefano? lo he encontrado justo, info@neuroepidemiología.edu.uy de Uruguay.
Ahí nos pueden escribir si tienen algún problema para poder descargar el certificado de participación y también en caso que tengan alguna pregunta respecto al curso de latinoamericano de neuroepidemiología. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias, Estefano, por acompañarnos. Gracias, un placer estar con Juan Carlos, con Arturo y con Carlos. Gracias a todos. Bueno, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Ahí la Z, se fue una Z. Y aprovecho aquí para invitarlos a participar en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia en Lima, Perú, los días 17 y 18. Esperemos tener un buen evento un alta nivel académico y que podamos compartir todos estos amigos que trabajamos con personas con epilepsia y podamos tener un momento para conocernos de cerca y para poder compartir nuestro conocimiento y nuestras ideas. Muchas Estefano, gracias. cuando me Buena di, suerte. Que pasen bien. buena suerte. Gracias. Cuando me digas, cierro. Cierro, Estefano. Sí, sí, bueno, muchas gracias a todos. Buenas Bueno, noches. Chao, chao, gracias. buenas noches, chao, chao. Chao, chao.